En segundo, en tu propósito. Dígale que tiene al lado, no deje a Dios atrás. No deje a Dios de segundo. Gloria a Dios, pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Siempre nos vamos a encontrar con un gran problema en nuestra vida. Y uno de los grandes problemas en nuestra vida es vivir engañado. Todos vivimos engañados en una sociedad de mentiras. Porque todos, a través de nuestro caminar, en generaciones desordenadas, nos encontramos con dolor, nos encontramos con vacío, nos encontramos con tristeza. Y para nosotros, lamentablemente, todo lo que hemos vivido no ha parecido bueno. Y por eso que vamos caminando, y en el caminar, todo lo que tú analizas, sabes que es malo, pero como es lo único que has visto, tú consideras que es bueno. Por eso que vamos caminando en un mundo de mentiras. Como el vacío va a generar una necesidad del cual tú vas a necesitar llenar ese vacío. Sea cualquier tu vacío, tú vas a querer llenar. Imaginémonos algo simple. Alguien está necesitado de un detalle. Y en el estar necesitado de un detalle, hay gente que le dice a otro, oye, regálame un chocolate. Y la gente no entiende, oye, un chocolate. Es que tiene la necesidad de un detalle. Y por ahí nos vamos a muchas cosas que nos llevan a cometer muchos errores y abrir muchas puertas acorde a la necesidad que hay en nosotros. Por eso es que cometemos tantos errores. Pero como caminamos en el mundo de mentiras, no nos damos cuenta que es una necesidad, que no solo la puede cubrir un hombre, la puede cubrir una mujer, sino que Dios puede cubrir. Amén. Y que Dios puede limpiarte, que Dios puede quitar todo lo que te ha hecho daño y hacerte caminar en un gozo diferente al que vas buscando. Porque el gozo que vamos buscando es semejante al vicio. Nos sentimos bien durante minutos, durante segundos, pero después vuelve nuevamente el sentimiento, la emoción, el vacío a hacer efecto. Y tú vuelves a buscar cómo tapar ese vacío, cómo cubrir tu vacío. Mucha de la gente no expresa su vacío, mucha gente tú ves sonreír, mucha gente tú ves súper alegre, pero han visto, me imagino que en las redes, en las noticias, gente súper alegre que se quitaron la vida. Y tú dices, ¿qué pasó? Si él era más alegre. No, porque sencillamente estaba presentándole algo a la gente que no tenía. Y que lógico que cuando hay un vacío, el único que puede cubrir nuestro vacío es Dios. Amén. Él es el único que lo puede hacer. Pero nosotros, en nuestro problema, nosotros dejamos a Dios siempre de segundo. Y ahí nos vamos, cuando hablamos de medicina, ¿a dónde te va primero? ¿A Dios o al médico? Primero vamos al médico. Y cuando el médico dice que ya tú no sirves, que estás desahuciado, vamos a Dios. Cuando el médico te dice, toma una pastilla durante 7 días, cada 8 horas, usted pone un reloj y usted cada 8 horas o su familiar está atento de darle ese medicamento cada 8 horas, ¿verdad que sí? Pero no recordamos que todo comienza desde un mundo espiritual a un mundo físico. Y el no recordar esto nos hace que coloquemos a Dios en segundo plano
cuando Él es el primero. Él siendo el primero es el que sana tu alma, es el que en medio del padecimiento Él te usa y Él quiere hacer grandes cosas con nosotros, y que lógicamente nosotros, por estar en un cuerpo de carne, no entendemos el mundo espiritual. El mundo espiritual, mis hermanos, está dentro del dolor que nadie quiere pasar, pero el mundo espiritual se escribió con dolor. El mundo espiritual de la resurrección se escribió con dolor. Y todo lo que la Biblia nos enseña, nos ha enseñado que es con dolor. Pero estando en un cuerpo de carne que por todo se duele, por todo se lastima, por todo se pone triste, por todo es malcriado, no podemos entender que el llamado de nosotros es a madurar. Y el llamado a madurar es a aceptar cada una de las situaciones que vives y saber que si estás pasando por un día malo es porque Dios ha permitido que el día malo venga a tu vida, pero no solo ha permitido que el día malo venga a tu vida, sino que cosas grandes quiere hacer contigo. Amén. A través del proceso, el oído se despierta, la vista se despierta, el corazón se despierta, el querer y el hacer comienza a accionar. Y ahí nosotros empezamos a entender que somos hijos de Dios, pero en medio de un proceso. En medio de un proceso donde nadie puede ayudar. Voy a poner una historia donde yo soy una escuela, me han pasado muchas cosas. Por eso que yo puedo atender a una persona de 80, de 90, que son sabios. Yo también puedo atenderlo y tener respuesta para ellos, porque Dios nos prepara. ¿En dónde? En el dolor, en el padecimiento. Y en medio de eso me encontraba en otra nación, mis hermanos, y parece algo increíble. Pero cada vez que yo voy a otra zona, siempre recibo ataques. Un paseo para mí no es un paseo para mí es una guerra. Ay, el pastor está en Margarita, es una guerra. Porque donde yo llego hay potestades. Y siendo una autoridad, las potestades creen que yo voy en contra de ellos y me atacan. Y comienza una guerra. En vez de estar tranquilos, estamos en una guerra. Y en medio de eso me encontraba una oportunidad en Colombia y comenzó la guerra. Y la guerra, mis hermanos, es que usted va. ¿Cuánto han ido al mercado de Puerto La Cruz, de los que están aquí? Le da algo. Regresa mal de ese lugar. No sé qué me pasa. Mis hermanos, cuando usted no está acostumbrado a caminar en medio de demonios, de potestades, pasa eso. Porque usted no sabe quién es para Dios. Usted desconoce quién es usted. Pero esa es una muestra de que usted está metido en un lugar donde hay fuerzas contrarias que te van a afectar. Y como tú desconoces de eso, no puedes ver lo que yo veo. Y puedes sentir o ordenar lo que yo ordeno. Porque usted desconoce de quién usted es para Dios. Pero una razón de ser es que usted es un hijo de Dios y usted se metió donde está la tiniebla pura. Y usted sale de ahí atormentado, otro mareado. Si usted está débil, sale de ahí volando porque se te baja la tensión. Oye, no es el calor, no, mi hermano, no es el calor. Son las potestades que están en ese lugar. Y en medio de eso, mis hermanos, me encontraba yo en esa nación y comenzó la guerra. Una guerra donde siempre nos vamos a encontrar solos, en medio de personas, pero cuando Dios quiere algo contigo, el proceso siempre lo pasa con quién? Solo. Nadie puede entenderte, nadie puede ayudarte, porque Dios quiere algo contigo. Dios quiere despertar algo en ti, Dios quiere hacer algo en ti. Y en medio de eso estaba yo con una muchacha, estábamos en la misma habitación y yo intento despertar a la muchacha porque me estaba
sintiendo mal. Y en el medio de sentirse mal hay un momento que uno no quiere ir a Dios porque uno deja a Dios de segundo. Y en el dejar a Dios de segundo se aplicó como la atención, como algo, verlo, despierta. Y recuerdo claramente que abrió los ojos y lo volvió a cerrar. Me pareció tan increíble que tú te sientas mal y estés despertando a una persona y la persona esté tan cansada que abrió los ojos y volvió a cerrar los ojos. Y en 2 oportunidades me pasó y salgo yo al pasillo de ese hotel, salgo yo al pasillo, quería llamé a la gente con que yo andaba también en ese viaje y nadie respondía. Wow. En un pasillo donde me asomaba una ventana y cuando tú tienes ataques espirituales, mis hermanos, usted puede ver, se tiró un edificio, eso es un ataque espiritual. No resistió el ataque, se tiró por ahí, se mató, se quitó la vida. ¿Qué problema tendría? Un problema espiritual. Y obviamente el 6CPC no trabaja con esto que nosotros trabajamos. Deberían abrir ahí una sede para nosotros, porque creo que ya hay en el 6CPC acceso a los pastores, ¿sí? Porque tú, en medio de lo que estoy diciendo, hay alguien que asesina a una familia y cuando le hace la interrogación dice que no sabe qué pasó. ¿Cómo se explica eso? Ahí necesitamos el mundo espiritual. Y en medio de eso, mis hermanos, entonces entendí que necesitaba utilizar las armas de Dios. Porque no podía utilizar las armas, pero no es que las armas no estaban del hombre, sino que toqué la puerta del hombre y ninguna se abrió. Y ahí es cuando tú dices, llegué a Dios de segundo y tengo que colocarlo de primero. Busquemos en Dios ahora, que es el único que está para mí en el proceso. Señor, ¿qué está sucediendo? Háblame. Dime qué pasa. Porque cada vez que llego a lugares, siempre me suceden estas cosas. Y ahí entendemos que este es un hotel donde hay muchas potestades, donde ocurren muchas cosas y sencillamente hay muchos portales. Y en medio de haber muchos portales llega un hombre de Dios, un hombre de autoridad, y los demonios que están en ese lugar creen que tú vas a sacarlos y comienzan una guerra porque nunca se quieren ir. Y en medio de no quererse ir, entonces nosotros tenemos que usar las armas de Dios. Y las armas de Dios estaban en orar. Estaban orar porque necesitas buscar la presencia de Dios. Necesitas encontrarte con Dios y una de las herramientas es orar. Y mientras estás orando, entonces yo siempre le digo al pueblo, mientras ahora escúchate, porque Dios va a hablar por tu boca. Oye, ¿cómo habla Dios? Dios va a hablar por tu boca. Hay momentos donde Dios habla por tu boca. Y no es que está hablando a aquel, sino que te está hablando a ti mismo. Oye, pórtate bien, vale. Tú mismo te estás hablando. Es como cuando se te cae algo varias veces. Oye, vale, estás pasando enorme. ¿Qué tanto? Alguien que te está diciendo, oye, deja la torpeza, deja la rabieta, deja la malcriadez. ¿Y por dónde está hablando? Por tu boca. ¿No le ha pasado? Que usted mismo se está regañando. Pues eso no es normal. Alguien te está hablando. Concéntrate. Y por no entender que Dios está dentro de nosotros y que cometemos 1000 errores. Porque así como está Dios, está el enemigo. Y en medio de eso, mis hermanos, entonces tocó cerrar portales. Había portales abiertos donde el enemigo entra y sale por ahí. Y entonces Dios me ha enseñado a identificar dónde están los portales. Y empecé a buscar todos los portales, empecé a cerrar portales espirituales. Y todo se empezó a calmar. Pude dormir tranquilo y pude estar tranquilo. Pero si usted no va a ese que es el primero, usted no puede entender su proceso. Usted no puede entender lo que Dios quiere hacer contigo. Usted no puede entender quién es usted para Dios.
somos alguien para Dios. Y usted está aquí, por algo usted está aquí. Amén. Por algo Dios te trajo aquí. No son casualidades. El mundo no está lleno de casualidades. El mundo está lleno de diosidencias. Está lleno de que Dios es el único encargado o interesado de que tú estés aquí. Porque Dios quiere hablarte, quiere limpiarte, quiere sanarte. Pero diga a su hermano, no dejen a Dios en segundo plano en tu propósito. Leamos la Biblia en Marcos 12, 28 al 29. Marcos 12, 28 al 29. Vamos a estar leyendo bajo la dirección del Espíritu Santo esta palabra y que sea ministrando nuestra vida en el nombre de Jesús. Padre, sé tú abriendo nuestros oídos, abriendo nuestro entendimiento, despertando nuestra vista espiritual, haciendo en nuestro corazón límpialo, sánalo, restáuralo, ayúdanos a caminar en justicia, Señor, porque es lo que necesitamos todos. Dejar de caminar en la mentira y caminar en la verdad. Dejar de caminar en lo injusto y caminar en lo justo. En el nombre de Jesús. La palabra dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Diga conmigo: el Señor uno es. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que él. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Ahí vemos que la Biblia, en Marcos 12, nos habla de quién es el uno y quién es el que debería estar primero en nosotros. Cuando Él está de primero en nosotros, en su sabiduría nos nombró dos: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios porque muchos decimos que amamos a Dios de labios, muchos despertamos cada mañana y agradecemos a Dios, pero agradecer a Dios no consiste simplemente de una palabra, consiste de acciones, consiste de movimientos, consiste de agradecido, de gratitud, consiste de hacer una buena obra. Y por eso que Dios nos dice que, bueno, tú me amas a mí, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque es fácil decir que usted ama a Dios, ¿verdad? Oye, todos amamos a Dios, pero lo dejamos siempre en segundo plano. Siempre Dios está en segundo plano. Nadie puede engañarlo porque hasta yo mismo lo he hecho. Porque vivimos en un mundo físico y en el mundo físico es como Tomás: ver para creer. Todos necesitamos ver para creer. Y si usted no ve, usted no cree. Pero nos encontramos en la Biblia un paralítico que tenía 38 años paralítico y estaba ahí en ese estanque. Y estando en ese estanque, como estar 38 años en una iglesia esperando un milagro. ¿Cuánto tiempo tiene usted esperando un milagro? O usted camina, usted toma con sus manos las cosas. Pero la Biblia nos hace saber que había un hombre, 38 años paralítico, cada semana en la iglesia, esperando un milagro. No creo que todos los que estamos aquí aguantemos 38. Pero Él les deja algo que tiene que tener fe, constancia, firmeza. Por eso que para Dios no hay edades. ¿Cuándo se manifestó la promesa de Abraham? 99 años, 100 años. Se manifestó una promesa que le habían dicho que era padre de multitud y no tenía un hijo.
Pasaron 100 años para caminar en la promesa, y no solo eso, que después le pidió a su hijo que lo matara. ¿Cómo estará nuestra fe? ¿Cómo estará ese agradecimiento con Dios? ¿Qué estarás haciendo tú para Dios? ¿Qué estarás dispuesto a entregarle a Dios? ¿Cuántas peticiones tú tendrás para Dios, pero cuánto tú tendrás para Él? ¿Qué tendrás tú para Él? La Biblia, mis hermanos, en el libro de Samuel, 1 de Samuel 16, dice así: dijo Jehová a Samuel, haz en el 15, 1 de Samuel 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que hubiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerle en el camino cuando subí a Egipto. Los amalecitas arremetieron contra Israel en un tiempo y mataron todos los niños, hicieron cosas indebidas y que llamaron la atención de Dios. Y llamando la atención de Dios, Dios convoca a Saúl y lo hace por rey. Pero Saúl, aparte de hacerlo rey, Saúl lo hace rey porque el pueblo de Dios quería un rey. Hay momentos de la vida del ser humano que en el querer un rey quieren un yeso. Porque están como quién, como Tomás. Quieren ver para creer. Y en medio de eso no entendemos que Dios está dentro de nosotros. Dios está obrando dentro de nosotros. El enemigo está obrando dentro de nosotros. Y nosotros necesitamos entender que a Dios no lo ve, pero sí en sí. A Dios no lo ve, pero sí te responde. A Dios no lo ve, pero sí habla. A Dios no lo ve, pero sí tiene sueños para ti. Todas las oportunidades vienen de Dios. Y por eso mandó a su hijo, porque como la gente estaba tan idólatra, uno de los principales motivos de mandar a Jesús era porque como usted quería ver, vamos a mandar a mi hijo, vamos a introducirlo en un cuerpo de carne, vamos a manifestar los mismos milagros que yo manifiesto, para que tú puedas entender ahora que a través del hombre yo hago los milagros. Aleluya. Siga a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ninguno de los 10 puede testificar de lo que han hecho. Mas Jesús sí puede testificar de lo que ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Nadie puede hablar de un milagro si no hay un testigo. Y dentro de los testigos, Jesús, sus apóstoles y miles de personas son testigos de lo que acontecía y de lo que está escrito. A entender por qué una cosa y por qué la otra. Por qué se fueron con el segundo y por qué no se fueron con el primero. Porque en un mundo donde caminemos que necesitamos ver para creer. Y en medio de nuestro vacío, nuestras necesidades, no nos importa a quién nos han colocado un yeso, solo nos importa cualquier cosa para nosotros adorarlo, alabarlo y servirlo. Y pasa algo tremendo, mis hermanos, aquí con Saúl. Dice la Biblia en el verso 1 que Samuel fue a ungir a Saúl. Samuel era el profeta Samuel, que indicado por Dios buscó a Saúl y lo ungió. Pero ungiendo a Saúl, Dios también dio una orden. Y dentro de la orden que Dios dio, que buscara a los amalecitas, y por cuanto se habían metido con el pueblo de Israel, fuera y matar a los niños
matar a los adultos, matar a los animales, matar al rey, matar a todo el mundo. Y ahí usted dice, oye, pero Dios es agresivo también. No, Dios es justo. Y en medio de la justicia de Dios, Saúl va a la guerra, y estando en la guerra Saúl perdona al rey Acab. Saúl escoge todo el ganado bonito, lo guarda, y guardando todos estos animales, y guardando el rey, desobedece a Dios. Porque Dios dijo que maten a todos. Y ahí usted puede ver, mis hermanos, que nos encontramos algo que cuando Samuel regresa, porque Dios envía nuevamente a Samuel, y Samuel le dice, ¿qué es esos ruidos que se escuchan de animales y eso que se escucha ahí? No, bueno, yo cumplí con lo de Dios. Pero también el pueblo decidió traer al rey, traer los animales, para ponerse en sacrificio a Dios. Y ahí entra la mentira. Ahí entran las excusas. Ahí entra cada una de las cosas que el enemigo trama dentro de nosotros para hacernos creer que es bueno lo que estás haciendo. Oye, pero vas a traer un animal, te dice el pensamiento. Vas a traer un animal que es bueno. ¿Qué le gusta a Dios? Las ofrendas buenas, las ofrendas excelentes. Compra esos animales que están excelentes y ofréceselos a tu Dios. Pero estamos ignorando que Dios te dijo que todo lo que estaba ahí tenía que morir. Y cuando Dios nos indica algo y usted no lo cumple, eso se convierte en anatema, eso se convierte en una maldición. Porque usted debe cumplir lo que Dios le dijo. Y es tremendo, mis hermanos, porque ahí entramos todos. Porque el enemigo siempre recrea pensamientos dentro de nosotros y que dependerá de nosotros si obedecemos o desobedecemos. Porque el enemigo es astuto, es sabio en lo que él hace. Y siendo sabio nos hace caer fácilmente, haciéndonos creer que a Dios le agrada lo que tú estás haciendo. Porque en otro no puede decir, bueno, Dios lo permitió. ¿Cuántos dicen así? Oye, yo lo hice, pero Dios lo permitió. Dios siempre va a permitir las cosas, porque Dios no es libre albedrío. El libre albedrío eres tú, la decisión eres tú. Por lo tanto, Dios siempre va a permitir lo que tú quieras hacer. Pero Dios también nos habla en su palabra que todo tiene consecuencias. Y en el tener consecuencias, mis hermanos, hay gente que quiere salvar a otro, pero a su manera. Porque una cosa es cuando ya Dios decidió, porque tú hoy mueres, a otra cosa cuando el hombre decide que tú hoy mueres. Es muy diferente. Yo puedo interponerme y de repente si van a dar unos tiros, me dan los tiros a mí y tú no mueres. Pero cuando Dios ha decidido que tú mueras, mis hermanos me dan los tiros a mí y te cae una piedra y te mata. Sencillo. Porque ya Dios lo decidió, que tú hoy mueres. En medio de eso nos encontramos que queremos la honra de Dios. Queremos ser honrados por Dios. Queremos ser vistos por Dios en medio de nuestros errores. Y Samuel, cuando se le presenta a Saúl, le dice, y esos animales y todo eso, no, es que el pueblo le debía al pueblo. Cuando ¿quién te puso en una posición de honra? El profeta Samuel. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Quién te puso en una posición de honra? ¿Quién te tiene tranquilo, en paz? Tu
tu esposo, tus hijos, tus amigos. Porque llega el momento de la confusión y terminas quedándote en casa para estar bien con quién, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, cuando ignoramos en la condición que nos encontramos. Porque Él no es rey. ¿Cuántos quieren ser hijos del rey? Pero todos los que queremos ser hijos del rey tenemos que sacrificar. Recuerda, el reino está radicado en el dolor. El reino está identificado con dolor. Y el que no quiere dolor no puede estar en el reino de los cielos. Porque el reino, tú lees la Biblia y me hace recordar cuando yo leí la muerte de los 12 apóstoles, que ella por reyes de la iglesia. Y uno murió bien, solo uno murió bien, de bien, Juan. Los demás murieron de una manera increíble. Y así voy a morir yo. Oye, yo no quiero ser cristiano. No piqué en pedazos. Pero mis hermanos, esto no es la vida eterna. Esta no es la vida que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece una mejor vida que no es aquí. Dios nos ofrece para arrepentirnos, para cambiar, para poder ser vistos por Él. Y cuando Él venga por nosotros, nosotros irnos en su reino. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos arrepentido en la tierra. Ha sido visible que nosotros nos arrepentimos. Ha sido visible que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, toda esa manera. Mis hermanos, y qué tremendo que cuando nosotros queremos entender lo que viene de parte de Dios es imposible. Vino el profeta, Saúl, y Saúl le dijo a Samuel, bueno, pero llévame al pueblo para que el pueblo me vea contigo, a pesar de que había cometido los errores, y quería que el pueblo lo viera y que dijera, yo ando con el profeta Samuel, yo sigo siendo el hijo de Dios, yo sigo siendo el hombre de Dios. Quería ser honrado delante del pueblo, aún habiendo cometido grandes errores, aún habiendo desobedecido, y aún no solo desobedecido, ya había sido desechado. Cuídese de que Dios lo deseche, porque en medio de ser desechado por Dios, entonces Samuel aceptó ir con él al pueblo, pero Samuel aceptó ir con él al pueblo para cumplir algo de Dios y prácticamente avergonzarlo delante del pueblo. Y ahí es cuando vemos que nadie puede detener el edicto de Dios. Y en medio de detener el edicto de Dios estando en el pueblo, Samuel le dijo a Saúl, Saúl, tráeme el rey. Y Saúl fue a buscar el rey contento, creyendo que todo estaba bien porque estaba en medio del pueblo. Samuel había ido con él al pueblo y todo estaba bien, ¿verdad? Pero había ignorado que había salido una palabra de la boca de Samuel que tenía cumplimiento en el cielo y en la tierra. Porque Dios no cambia de parecer. Y en medio de Dios no cambiar de parecer, tomó la espada y le dijo, así como tú mataste, dejaste las madres sin hijos, así dejaré yo a tu madre sin hijos. Y dice la Biblia que descuartizó Samuel al rey Acab. Y ahí es donde vemos que lo que Dios ha dicho se cumple. Y en medio de cumplirse lo de Dios, vemos un rey desechado por desobedecer lo de Dios. Cuídese de desobedecer a Dios, porque perderá tu oportunidad. Sencillamente otro tomará tu oportunidad, y por lo cual desobedeciste, eso también tiene que morirse. Porque al final se cumple lo de Dios. No se va a cumplir lo del hombre, porque Dios es el dueño de todo, creador del cielo y de la tierra y de lo que está debajo de la tierra, del principado, de gobernadores, todo lo creó Dios para Él, porque
porque Él tiene un plan con nosotros. Amén. Y el plan es que nosotros, en medio de caminar el proceso, nos arrepintamos, reconozcamos nuestras fallas, transformemos nuestro corazón. Y ahí es donde vemos, mis hermanos, en qué plano quedó Dios con Saúl. En segundo plano. Cuando fue convocado a primer plano, Dios quedó en segundo plano. Pero el tiro le salió por la culata. Porque Dios es el uno, Dios no es el dos. Y mis hermanos, usted dirá, ¿y dónde aparezco yo aquí? Pues usted aparece en cada una de las oportunidades que Dios le presenta, en una oportunidad que usted no tenía nada, que solo tenía un sueño, que solo se imaginaba algo en su vida. Y cuando usted empieza a caminar dentro de un sueño, que es el creer, que es el tener la fe, que es el tener la acción, que es el caminar positivamente, como usted lo llame, en su aura, lo que usted quiera llamarlo, estaba Dios de primero. Pero llega un momento de su vida que Dios pasa a segundo plano. Y pasa a segundo plano porque usted empieza a decir, bueno, si yo no trabajo, no como. Oye, si yo no voy a hacer el trabajo que me salió hoy y me voy para la iglesia, no como. Ahora estos cristianos quieren todos los días estar en la iglesia y cómo uno come, cómo uno se viste, cómo uno tiene sus hijos. Y cuando usted habla de tal manera, usted está colocando a Dios en segundo plano. Cuando usted dice, todo esto lo tengo gracias a lo que yo sé. Porque si yo no sé hacer una puerta, si yo no sé hacer esto, ¿con qué como? Esto lo tengo gracias a esto, bueno, y a Dios. Gracias a lo que yo hago y a Dios. ¿En qué plano está? Oh, pero yo tengo que trabajar. Dios en segundo plano. Y la Biblia, mis hermanos, nos habla de un hombre llamado Nabucodonosor. Un hombre que Dios le dio de todo. Pero en medio de darle de todo, Nabucodonosor se había enseñoreado en sí mismo. Y enseñoreado en sí mismo, vinieron unos sueños a Nabucodonosor y nadie podía interpretarse. Hasta que llegó Daniel. Y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Cosa que usted debe entender que Dios siempre nos alerta. Dios siempre nos alerta en el pensamiento, Dios siempre nos alerta por las personas y Dios siempre nos alerta en el caminar. Tres aspectos importantes, prediqué hace 2 semanas, que decía, las voces que susurran dentro de nosotros, que es en el pensamiento que es Dios, las voces que nos susurran a nuestro oído, que son las personas, y la vida nos va a enseñar. Cuando nosotros no obedecemos a los dos primeros, la vida te va a enseñar. Y si obedeciste, cuando te encuentres en la vida, va a decir, oye, lo que me dijeron, tenían razón. Gloria a Dios que lo hice bien. O cuando estés en el día malo, diga, oye, caí. Lamentablemente no escuché las voces que me hablaban. Y ahí usted tiene que ver que Dios habla a cada una de las personas. Habla una palabra que decía, por medio de revelaciones que decía, ya todo te fue revelado. ¿De qué te sorprende? Cada palabra que suelta el hombre de Dios, muchos lloran, muchos caen, muchos pasan miles de cosas. Pero yo quiero que tú analices claramente si tu pensamiento no te había hablado de eso. Porque Dios habla primero. Nosotros simplemente confirmamos lo que Dios ya te dijo, bien sea por los hombres, bien sea en el pensamiento. Ya Dios habló.
Él te está recordando a través del obra de Dios lo que ya te dijo. Y muchos se sorprenden y en medio de sus mentiras ignoran que ya se te dijo. Y es una advertencia que te están colocando. Porque lamentablemente yo tenía un dicho que dice: no es suficiente sentir la presencia de Dios, siempre queremos consecuencias, siempre queremos algo. Porque con el palo, con el dolor, ¿quién no doblega? ¿Quién no doblega con el dolor? Todos en el dolor doblegan. Todos en el dolor doblegan. Y este hombre le dieron una palabra, y en medio de darle una palabra, él estaba enseñoreado entre sí. Y estando enseñoreado entre sí, él no quería obedecer a las cosas que Dios había delegado, de que sencillamente colocara a Dios de primero y que dejara de enseñorearse de todas las cosas. El sueño le estaba hablando a él que había un hombre que de fruto, de crecimiento, él estaba como la palabra que aparece en Malaquías 3, que dice: traed diezmos los folí y tus ofrendas, y vendré desde los cielos, quitaré el devorador, y será bendecido, las naciones te conocerán, y todo el mundo sabrá que eres una bendición. Así estaba Nabucodonosor con esa palabra. Y el sueño habla prácticamente de esa palabra. Hablando del sueño de esa palabra, nos encontramos que Nabucodonosor, cuando Daniel le desata el sueño y le dice: Señor, esa palabra está hablando de usted. Y le estaba hablando que dejara de enseñorearse y que pusiera a Dios por primero. Pasó el tiempo, y en medio de pasar el tiempo, nos encontramos que Nabucodonosor vuelve a decir, vamos a ver qué dice aquí. Daniel 4, verso 30, dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será, con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Mis hermanos, por desobedecer, porque aquí el rey en su grandeza dijo: esto no es lo que yo edifiqué, es como lo que acabo de decirle, esto lo construyó, esta casa es mía, eso lo construí yo con mi sudor, este trabajo es mío, esta empresa es mía, cada una de las cosas las construí yo, gracias a Dios. Pero tú enseñorear, Dios no está de primero, porque quien ejecutó todo fuiste tú, según tú. No sabes que todo se manifestó desde un mundo espiritual. Y estando manifestada en el mundo espiritual, también el juicio viene desde el mundo espiritual. Que usted va a abrir y cerrar el ojo, no sabe qué pasó. Y en medio de no saber qué pasó, entonces este hombre pasó un tiempo
como un animal, le crecieron las manos, le crecieron las uñas, las pezuñas, este hombre le creció el cabello, este hombre se volvió loco. Pero en el volverse loco, nos encontramos locos en casa también. ¿Qué dice la Biblia? Hasta el día que tú me reconozcas. Hasta el día que tú me reconozcas. Y me hace recordar mucha gente que está en un padecimiento, pero no terminan reconociendo a Dios como el primero, como el único, porque terminan acudiendo a cualquier cosa menos a Dios. Y en el acudir a cualquier cosa nunca puedes encontrar la respuesta de lo que tú necesitas para ti, para tu familia. Me hace recordar cuando Jesús le pregunta al Señor, maestro, ¿quién pecó? ¿Su madre o su hermano? ¿Por qué está en esa condición? Y Jesús le dijo, ni pecó su madre, ni pecó su padre. Sencillamente él está en esa condición para glorificar el nombre de Dios. Y cualquiera pudiera analizar simple que para que glorifique el nombre de Dios en la condición que se encuentra. No, que cuando tú glorifiques el nombre de Dios, Dios puede hacer el milagro. Amén. Dios puede manifestarse en su vida. Dios puede hablarte en tu vida y enseñarte por qué está en esa condición. Puede decirte qué vamos a hacer, cuál es lo que tenemos que hacer. Dígame, Señor, ¿qué hacemos? Dígame, Señor, tú amas, porque muchos de nosotros decimos que amamos, pero ¿qué estamos dispuestos a darle a Dios por el amor que tú tienes a tu hijo? ¿Qué estamos dispuestos a darle a Dios por el amor que tú le tienes a tu esposo? Por el amor que tú le tienes a tu empleo, a tu carro, a lo que tú tengas un amor. Porque al final el amor está en muchos lugares, mis hermanos. El amor está en muchas cosas. Usted puede tener un amor a un reloj, usted puede tener un amor a unos zapatos. El pastor no tiene reloj. No tiene reloj durante un tiempo, ya tengo bastante tiempo sin reloj. ¿Y usted sabe por qué el pastor no tiene reloj? Porque el pastor amaba un reloj. El pastor amaba unos zapatos Adidas. Si yo no tenía mi Adidas y no tenía mi reloj, no era yo, pues. Y sencillamente llegar a Dios, Dios quitó los Adidas y quitó el reloj. Tenía 2 relojes náuticos. ¿Usted sabe dónde pararon mis 2 relojes? Bueno, tenía 2, tenía un poco, pero me quedaban 2. Y de quedarme los 2 relojes, terminaron mis 2 evangelistas. Ahora el pastor no tiene, el pastor está esperando que Dios le dé uno. Porque ¿qué sucede? Yo puedo ir a comprar uno, hoy compro uno, pero lo compré ¿quién? Yo, puedo estar desobedeciendo. Tengo que esperar que sea Dios que me traiga por medio de un hombre el reloj. Y yo voy a saber si es de Dios, porque no es cualquier reloj. Porque Dios sabe cuál me gusta, cuál fue el que me quitó. Es como cuando usted sabe algo, Dios sabe algo íntimo tuyo, y que cualquiera puede venir a hablarte, fue Dios, porque ¿cómo lo sabes si nadie se lo dijo? Ahí es cuando usted dice, oye, Dios está con esa persona, porque nos habló unas cosas que nadie sabía. Y ahí usted empieza a analizar. Me hace recordar a una persona que un día hablé del reloj y me dio un reloj. Y en medio de darme el reloj, Dios me dijo, es mentira. Y es mentira porque hay gente que quiere estar bien con los hombres. Y esto no trata de estar bien con los hombres. Esto trata de lo que Dios quiere hacer. El reloj estaba mal. De momento uno dentro de mi necesidad, yo dije, oye, gloria a Dios, Señor, me trajiste un reloj, oye, gracias, Señor. Y después me dijo, eso es mentira. Yo no te traje ese reloj. Ve el reloj, ve cómo está, ¿por qué no te lo has puesto? Y cuando voy a ver el reloj tenía, ¿ves? No es como la gente cree, lo de Dios no se manifiesta como la gente cree. Y cuando usted quiere quedar bien con el hombre, sencillamente es como que yo te llevo una arepa, mi hermana, tenga una arepita. Y de repente la hermana mañana te dice, venga, pastor, una arepita.
eso es de los hombres. Los hombres se hacen un favor entre sí. Pero cuando es de Dios, hay momentos que en la escasez, donde yo llegaba con una harina pan a un lugar, venga, hermano, usted harina pan. No, usted está viendo que yo estaba clamando por una harina, no tenía para comprarla, no tenía capacidad para eso. Y llega un hombre con la harina que tú estás necesitando, wow. Así como eso pasan miles de cosas. Entonces, mis hermanos, este rey, por no reconocer el señorío de Dios, terminó en una condición muy, pero muy mala. Muy mala. Y dice el verso 37, y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Después de ser un hombre temible, un hombre de tantas cosas, después de pasar por su proceso, ¿con qué cierra su discurso? Reconociendo el señorío de Dios y sabiendo que puede ser muy grande tu soberbia, pero Dios te puede derribar. Por eso la Biblia dice que aunque hueles como el águila, de ahí te derribaré. Y tú dices, oye, si Dios me está diciendo que huele como el águila, y ahora dice, aunque huele como águila, te derribo. Oye, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que tú puedes estar planeando a las alturas. Tú puedes estar en una posición muy alta, pero siempre reconociendo el señorío de Dios. Siempre sirviendo a su obra. Siempre amando a su prójimo. Siempre haciendo la buena obra. No enseñoreado, ni quejando, ni hablando cosas, porque hay gente, mis hermanos, que terminan dándote algo para que vean. Aquí yo he tenido gente durante un tiempo que la gente sencillamente, si yo le permito traer algo y lo ponemos aquí, imaginemos un aire acondicionado y lo ponemos aquí y venimos y le decimos a la hermana María, compró este aire acondicionado y todo el mundo aplaude y la hermana María se siente cómoda, se siente agradable y se va a sentar, pero se va cómoda. Aunque usted crea que está pinchado, está hinchado. Porque yo compré una harina. Ese es como el águila. Pero usted sabe que es difícil. Como usted conoce, como usted anda como águila. Porque el que viene para comprar cosas anda como águila. Caminando como águila, usted dice, wow, ¿cómo hago? ¿Quiero que me pasen en el medio? O sencillamente lo hago en secreto. Si lo hago en secreto, sigo estando como águila, pero ellos no saben que yo estoy como águila. Aleluya. Solo Dios sabe que yo estoy como águila, porque al fin de cuentas, quien me puso como águila fue Él. Quien me hizo volar como el águila fue Él. Por lo tanto, es mejor que ellos no sepan que soy un águila y que sigan creyendo que yo soy un pollito, una gallina. Gloria a Dios. Y en medio de eso, mis hermanos, apareció el aire. Dios bendiga al hermano. Los hermanos que hicieron posible ese aire acondicionado. Pasan con cosas. En la madurez, aceptas lo que está aconteciendo o te molestas. Porque qué difícil es comprar un aire y de repente el pastor diga, bueno, la iglesia ha comprado este aire acondicionado y un hermano. Me pongo de segundo. Ponemos a Dios de primero y a ti te pongo como de segundo. Oye, ¿cómo duele eso? ¿No le duele a usted que está ahí sentado? No me diga que no, porque a mí me dolió, a mí me hicieron la prueba. Usted dice que no, pero cuando usted está en la posición, duele, hermano. Yo he regalado muchas cosas cuando yo era una oveja. Y Dios me enseñaba, y en medio de enseñarme Dios, me tocó eso. Ya la gente no va a ver lo que tú estás haciendo, porque Dios sabe lo que se mete dentro de uno. Ahora te lo va a entregar y nadie sabe. Amén.
Hoy le estoy diciendo, pasamos a qué? A segundo. ¿Quién le gusta estar de segundo? Todos le gusta estar de primero. Me hace recordar un mensaje que dice, el mensaje dice, todos pueden estar bien, pero ninguno mejor que yo. Ay, mi hermanito para acá, mi hermanito para allá. Pero cuando tu hermanito te está superando, te levantas en ira, te levantas en envidia, te levantas en odio, te levantas en conflicto, en división. ¿Por qué? Porque tu hermanito no puede estar mejor que tú. Puede estar bien, mas no mejor que yo. Es triste porque cada quien está en la posición que Dios lo ha colocado. En tu posición, sencillamente, honra a Dios, sírvele a Dios, ama a Dios. Mucha de la gente ha hecho promesa a Dios y no la ha visto. ¿Por qué no la ha visto? Porque no cumples. Oye, pero no cumples. Pero si yo no la he visto para que me pruebe, no, es que ya conoce tu corazón. Ya sabe que tu corazón no va a cumplir. ¿Cuántos quieren ser desechados? Nadie quiere ser desechado. Entonces a veces cuando nosotros no entendemos el principio de Dios, es mejor que no nos dé nada, porque si nos da, nos va a desechar. Porque en la prueba vas a ser desechado. Este año prediqué un mensaje que decía que estamos en el año del proceso, algo así, ¿verdad? Y en el año del proceso no es el proceso que tú crees de enfermedad, no es el proceso de que te dio algo, de que no. Es el proceso de la abundancia, el proceso del crecimiento, el proceso que estaba viviendo Nabucodonosor, donde tenía todas las cosas, las naciones lo conocían, el señorío que había en él, las naciones lo conocían. Y en medio de conocer la nación, el señorío que había en él, había un problema. Que ya estaba engrandecido y Dios había quedado en segundo plano. ¿Cuántos están entendiendo que Dios no puede quedar en segundo plano? Aleluya. Por eso que en el Dios no puede quedar en segundo plano. Hay miles de cosas que yo puedo decir. Por ejemplo, mis hermanos, de veces, ¿quién no le gustaría tener en su casa un televisor de eso? Esos son 65 pulgadas. ¿Quién no le gustaría? El que no le gusta, Dios no se lo da. Haga así, ¿quién no le gusta? ¿Quién le gusta? A todos nos gusta, ¿verdad? Aquí hay 3 televisores de 65 pulgadas. El primer televisor estaba en casa. El primer televisor que se compró lo traímos a la iglesia. El segundo televisor lo traímos a la iglesia. El tercer televisor lo llevamos a casa. Y el tercer televisor, después de un evento, salió de casa y se vino a la iglesia. En la casa no hay televisor de 65 pulgadas. En la casa hay uno de 40. Y el televisor que salió del tercero de la casa se terminó dañando en la iglesia. Y ahí está dañado por allá abajo. Y no sabemos hasta cuándo esté así. Eso es poner a Dios de primero. Porque todos queremos respuesta del cielo, ¿verdad? Pero ¿qué está dispuesto a hacer por el cielo? Muchos aplaudimos, muchos caemos, muchos pasan miles de cosas. Pero ¿qué estás dispuesto tú a hacer por Dios? Tú hoy eres sano. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu sanidad? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu libertad? Usted sabe que usted no es suficiente. Usted sabe que para Dios nunca nada es suficiente. Dios es como la matemática, infinito. El amor de Dios es infinito. La obra de Dios es infinita. Todo lo de Dios es infinito. Entonces usted creerá que por estar sentado ahí ya eso está todo. Hay miles de cosas más, incluyendo el saber qué hago yo aquí, porque hoy estaba por mí, ahora porque estoy por Dios,
Y si estoy con Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La Biblia habla de un hombre que Jesús sanó. Y Jesús le dijo a aquel hombre: ven, preséntate a los sacerdotes y no le digas a nadie quién lo hizo. Y el hombre iba gritando por todo el lado lo que había acontecido en él. ¿Cómo este hombre no podía decirle nada el milagro que había acontecido a él cuando tenía años ciego? De nacimiento era ciego. ¿Cómo este hombre no podía ir a contarle a todo el mundo lo que había acontecido en él? Al contrario de nosotros, que hemos recibido sanidad, que hemos recibido una libertad, que hemos recibido una bendición, que se ha ordenado la familia, que se ha ordenado el matrimonio, que se ha ordenado los hijos, que han pasado muchas cosas y nadie abre su boca para dar testimonio de eso. Pastor, yo lo abro, de repente no lo abre con duda. Porque aquel que abre la boca para dar un testimonio suma, no resta. El sumar es lo que siempre trae una persona. Porque usted es una evidencia de un hijo de Dios. Porque usted es una evidencia de alguien arrepentido. Porque usted es la evidencia de que Dios está haciendo algo con usted. Por eso es que a mí me gustan los leones que los convierten en gatitos. Aunque tiene que llegar un momento que lleguen los millonarios. Porque el pastor necesita comer pollo, necesita comer. ¿Me entiendes? No todo va a ser siempre en escasez. No todo siempre va a ser rostro bonito, como la enseñanza que yo les decía. Todos tienen rostro bonito, pero bolsillos vacíos. ¿Y por qué tienen rostro bonito y bolsillos vacíos? Porque no siembra. Y el que no siembra no cosecha. Usted simplemente para sí está recibiendo un milagro, para sí mismo. Porque usted vino hoy y recibe milagros para sí mismo. Pero usted está siendo egoísta. Y el ser egoísta no te hace multiplicar. Una de las cosas que Dios me enseñó, mientras yo hacía todas estas cosas, de comprar y de hacer y de trabajar para una obra, Dios un día me llamó egoísta. Y me llamó egoísta y no sabía por qué, porque que Dios te diga, tú eres un egoísta, es tremendo, ¿verdad? ¡Wow! De tantas cosas que vengo realizando y caminando, y que Dios claramente te diga, eres un egoísta. ¡Wow! Y cuando Dios me dijo que era un egoísta, yo pregunté, bueno, ¿por qué yo era un egoísta? Obviamente me dolió, pero no sabía. Y me dijo, eres un egoísta porque todo lo quieres hacer tú y no dejas que ellos hagan nada. ¿Y cómo los bendigo a ellos si todo lo hacen tú? Y por eso que llega un momento donde como cuerpo, yo soy la cabeza de un cuerpo. Y cuando hablamos de obra, ¿quién ejecuta la obra? Las manos. Los pies van al lugar. No es la cabeza. La cabeza no tiene manos. La cabeza no tiene pies. Entonces quiere decir que ustedes como manos, otros como boca, y otros como oídos, tienen que ejecutar esto. Y si usted no entiende, usted no puede crecer, usted no puede verse su grandeza, porque cuando usted recibe la arepa del vecino y usted le lleva la arepa al vecino, es porque usted se acordó del vecino y el vecino se acordó de usted. Estamos acostumbrados de hacer algo, pero cuando usted tiene un papá y usted no honra a su papá, usted como cree que su papá lo va a honrar. Al momento donde Dios nos ha bendecido de mil maneras, pero hay momentos donde Dios nos va a enseñar. Oye, pero Dios es bueno, siempre nos va a dar, sí, pero va a llegar el momento que Dios cerrará todos los chorros, cerrará todas las puertas, porque necesita hacerte saber que no es todo para ti, que no todo es tuyo, que hay una obra que mantener, que hay una obra que ayudar, que hay un Dios que reconocer, que hay un Dios al que debemos servir. Mis hermanos, y cierro con esto. Este mismo Saúl, nos encontramos que Saúl, dice la Biblia, vamos a ver si tengo el pasaje aquí, de Saúl.
16, 14 al 16. Un espíritu malo atormentaba a Saúl. Y el espíritu del Señor abandonó a Saúl. Y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios, ¿de parte de quién? De Dios. Lo está molestando. Así que, si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que le toque cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad, y así usted se sentirá mejor. Dice claramente cuando uno dice: ay, no, ¿para qué espera? Si yo me desechar, no me importa. Mi hermano, si alguien aquí ha sentido la presencia de Dios, si alguien aquí despierta con una palabra de Dios, si alguien aquí dice que, oye, yo cuando llevo la palabra, llevo esto, siento que Dios le hablé a no sé quién, tuvo un sueño con no sé quién, y usted siente que ha tenido la presencia de Dios, y usted puede ser desechado, usted se va a encontrar vacío. Porque tener la presencia de Dios es como un atleta de gimnasio que camina hinchado. Eso es tener la presencia de Dios. Pero cuando usted no tiene la presencia de Dios, usted está vacío, se siente muerto. Porque no hay palabras ni nada. Se siente horrible. Imagínate sentirte horrible y que te coloca un espíritu que te atormenta. Y aquí está el secreto. Hay gente que yo aquí le digo: ven, adora. Cuando el espíritu atormentaba a la hermana, ¿qué le decía? Mi hermana, adore. Adore. ¿Tiene ansiedad? Adore. Escuche alabanza. Porque ahí va a estar Dios. Amén. En este momento estaba el nombre de Dios, estaba David para él. David que después fue ungido como rey. Y ahí es cuando vemos que hay momentos en los que querramos subir, o el tiempo no te dado para nosotros. Y después se presentó el rey David. El rey David, que era el mismo que tocaba su arpa para que el rey Saúl pudiera dormir y descansar. Apéguese a la presencia de Dios, porque ella es la única que en el día malo podrá librar. Ella es la única que podrá ayudarte. Y si ella es la única, siempre colócala de primero. Amén. No de ponerse de pie, mis hermanos, en el nombre de Jesús.